Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo en que podemos acercarnos por medio de tu palabra a reflexionar en tu obra, a meditar, Señor, en tus hechos maravillosos, en tus hechos poderosos. Queremos pedir tu favor, tu dirección. Queremos rogar que tu Espíritu Santo nos encamine, nos dirija para que nuestro entendimiento sea iluminado en tu palabra y podamos, Señor, recibir con humildad tu verdad, tu enseñanza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Nuestra confesión de fe de Westminster nos habla de la providencia de Dios. Y entre otras cosas, el capítulo 5 de la confesión nos dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. También nos enseña la confesión que Dios es la causa primera de todas las cosas, pero Él ha establecido de tal forma que sucedan todas las cosas de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. En castellano, vamos a comenzar una serie corta en la cual vamos a ver un ejemplo claro de la providencia de Dios, del actuar de Dios para su propia gloria, a favor de su pueblo y mediante esta soberana, santa y sabia providencia en la vida cotidiana. Incluso cuando parece que Dios está ausente del escenario histórico, la verdad es que está bien activo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo una historia de amorosa redención en el ejercicio santo y sabio de la providencia de Dios. En un tiempo en donde no abundan las señales extraordinarias que pasaron en Génesis, en Éxodo, ni en la época de la conquista en los tiempos de Josué. Pero era un tiempo en el que tampoco abundaba la fidelidad a la palabra revelada de Dios. Sin embargo, Dios sigue empeñado en llevar a cabo su plan redentor, manteniendo una simiente santa, llevando a cabo la promesa de redimir a la raza humana que se había rebelado contra él desde el jardín del Edén. Veremos una pequeña novela de amor que apunta al gran Redentor y Rey y Consuelo universal, aunque ni siquiera se mencione su nombre de manera directa, aunque no se señale de pronto la actuación extraordinaria de Dios, pero que implica su soberana providencia actuando. Y como les decía, el libro de Ruth nos narra una historia de amorosa redención. Esta palabra redención es clave a lo largo de todo el libro, pues se hablará acerca de ese pariente cercano, aquel pariente redentor, que debía ser miembro de una familia nuclear o extensa y que debía a su propio costo restaurar o vengar a la familia que sufría pérdida. Veamos cómo la Biblia estableció el rol de este pariente redentor. Vamos un momento al libro de Levítico, capítulo 25, y leemos los versos 23 hasta el 33. Libro de Levítico, capítulo 25, del verso
23 al 33. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, ¿quién? ¿Su pariente qué? Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviese rescatador y consiguiere lo suficiente para el y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en la ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poder redimir. Y si no fuese rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Primer ejemplo que vemos, el pariente redentor rescatando lo que por alguna razón perdió alguien. Otro ejemplo, allí mismo, versículos 48 y 49. Dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Cuando alguien era vendido como esclavo. Dice, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Interesante, ¿no? Y vámonos también a Números, capítulo 5, y leamos del verso 5 al verso número 8. Vamos con paciencia porque quiero que veamos este rol del pariente redentor. Números capítulo 5, del verso 5 al 8. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Es decir, que ante un daño había que resarcir, y si no estaba viva la persona a la cual resarcir el daño, ¿quién recibía la recompensa? ¿Un qué? Un pariente suyo, un pariente cercano, el que iba a rescatar. Y también vayamos a Deuteronomio, capítulo 19, versículos 4 al 6. Deuteronomio 4 al 6, cuando se establecen las ciudades de refugio para aquellos que por accidente cometían un asesinato. Deuteronomio capítulo 19, versículos 4 al 8 dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña
y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a sus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, bueno, aquí sigue la indicación. Versículo 12, vamos hasta el 12. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán, lo sacarán de allí, lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Esto es en caso de que sí fue con intención. Si sí mató intencionalmente, los ancianos tenían que entregar al homicida. Y el vengador, es decir, el pariente del muerto, tenía que ejecutar la pena contra él. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En estos versículos lo que queremos demostrar, había un rol de pariente redentor que iba a rescatar lo que otro había perdido, ¿sí? O a vengar también a su pariente que había experimentado algún daño. Ahora, en el relato de Ruth vemos la aplicación de estas leyes de redención sobre Noemí, sobre Ruth. Redención que implica un alto costo. Redención que implica un compromiso legal y herencia. ¿Y saben qué? Estos conceptos están involucrados, están en la definición del Evangelio, tal como el apóstol Pablo nos enseña allá en Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Solo vamos a leer algunas partes, pero si están anotando lo pueden revisar nuevamente en casa. Pero en Efesios, cuando el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho, ha dado a su iglesia, aparecen estos conceptos también. Da gracias porque Dios nos ha redimido, porque Jesucristo es nuestro redentor y porque el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la herencia de la posesión adquirida. Miremos, por ejemplo, en el versículo, al final, el versículo número 14 de Efesios 1. Cuando habla del Espíritu con el que fuimos sellados, dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y también nos dice que Cristo es el que nos ha redimido. En otras partes, en Romanos, fuimos redimidos de la esclavitud, del poder del pecado, por la obra de Cristo. Así que este concepto de redención es clave en el libro de Ruth y está relacionado con la revelación de la buena noticia de Dios en Jesucristo. Y este libro también va a desarrollar entonces esta amorosa historia de redención en el contexto del ejercicio de la providencia de Dios. Providencia de Dios que se ve en tiempos difíciles. Esto es lo primero a considerar en esta introducción al libro de Ruth. Este es el contexto del libro. Esta es la situación histórica que el autor trata. En el versículo número 1 que acabamos de leer en Ruth capítulo 1, se nos dice que la historia se desarrolla en el marco en que gobernaban los jueces de Israel. ¿Cómo fue la época de los jueces de Israel? Pues fue una época de tiempos muy difíciles. No fue la época en la que todo era color de rosa. Era una época muy difícil. Por cierto, no conocemos el autor del libro de Ruth. Algunos especulan que pudo haber sido Samuel, pero difícilmente se puede identificar con claridad, ya que el lenguaje que se encuentra en el libro de Ruth nos coloca la perspectiva de un narrador que está contando la historia de algo que pasó
tiempo atrás, de algo que había ocurrido tiempo atrás, cuando habla de las costumbres que había en aquella época, por ejemplo. Pero podemos apreciar en este libro la soberana providencia de Dios llevándose a cabo incluso en tiempos difíciles. Eran tiempos de confusión política y religiosa. El libro de Ruth es muy corto, solo son 4 capítulos. Usted lo puede leer en casa apenas llegue. Pero esos 4 capítulos ocurre o señalan, nos hablan de una historia de aproximadamente 200 años, cuando gobernaban los jueces en el pueblo de Israel. El libro de Ruth, decía un comentarista, es históricamente importante, ya que presenta, el linaje de David a lo largo de todo el periodo del reinado de los jueces o del gobierno de los jueces. Desde Salmón, aquel que luchó con Josué, hasta Isaí, el padre de David, cosa que también se va a señalar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, lo que veremos en su momento en el capítulo 4. Entonces, vamos a ver acá en el libro de Ruth que Dios está llevando a cabo su plan, incluso en esos tiempos de confusión política y religiosa, como la vida en el tiempo que gobernaban los jueces. Vamos un momentico a Jueces, capítulo 2, y vamos a leer del verso 8 al verso 20 para ver el contexto de la época de los jueces, cómo era que vivían, cómo era que se desarrollaba esta vida del pueblo de Dios en esa época. Jueces, capítulo 2, del versículo número 8 hasta el versículo número 20. Les ruego que me sigan y que presten mucha atención para considerar esta época. Jueces, capítulo 2, del verso 8 al verso 20. Miren lo que dice. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y miren lo que pasó. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y acá viene el resumen de la época, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. Mas acontecía al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. ¿Y cómo cierra el libro de Jueces? Vámonos al último capítulo. Jueces capítulo 21.
Y miremos el verso 25. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. ¿Qué consideración tiene usted de este testimonio? De la descripción de esa época. ¿Qué era lo que pasaba en ese pueblo? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, ¿cómo diríamos nosotros? Cada quien hacía lo que le daba la gana, lo que le viniera en gana, y no importaba. La verdad era una cuestión relativa. No había absolutos, entre comillas, no había. Una época en la que cada cual hacía lo que se le ocurría y nadie podía decirle eso está mal o está bien. Yo no sé si encuentran algún parecido con la realidad de la época que vivimos hoy día. Nuestro mundo no está así hoy día. Nuestro mundo no está yendo a una situación similar en donde no hay absolutos, en donde la gente no quiere algo objetivo que los guíe, que los dirija, sino que todo tiene que ser relativo, lo que yo siento, el Dios que yo creo, el Dios, oh mi Dios, no es así, dicen algunos. Y entonces, ¿cómo era esta época? No era una época sencilla en realidad. ¿Cómo iban a crear hijos en esa época? ¿Qué dice hoy día la gente para no tener hijos? La situación está muy mala, está muy terrible. ¿Cómo vamos a tener hijos? ¿Será que en la época los jueces decían lo mismo? Igual seguían naciendo hijos. Igual había una nación del pacto. ¿Cómo les parece, hermanos, la época que les tocó vivir a los protagonistas del libro de Ruth? ¿Era una época muy fácil para servir a Dios? ¿Para vivir para la gloria de Dios? Seguro que no. ¿Cómo les parece la época que nos tocó vivir a nosotros? ¿Hay alguna semejanza con lo que hoy experimentamos nosotros también? El eco de este último versículo de Jueces nos deja una muy mala impresión de la época de los jueces, una época de anarquía política y religiosa. Y no precisamente porque Dios los hubiera dejado sin dirección, no precisamente porque Dios los hubiera dejado sin un camino que seguir. Ya tenían la ley de Dios, ya tenían las instrucciones, la revelación de Dios, y ya tenían un gobernador supremo que era Dios. Desafortunadamente, como la introducción de los jueces nos decía al inicio de esta época, el declive de la nación comienza cuando se levanta una generación que no conoce a Dios. El declive de todas las naciones modernas comenzó cuando se levantó una generación incrédula, cuando se levantó una generación que no conoce a Dios, porque desechan a Dios. Pero a pesar de eso, el libro de Ruth, que no sin razón muchos consideran un apéndice del libro de los jueces, decía un comentarista, este libro levanta el velo que cubría la privacidad de la vida doméstica y nos revela las más hermosas visiones de la piedad, la integridad, el afecto abnegado, la castidad, la gentileza y la claridad, creciendo en medio de las crudas escenas de guerra, discordia y conflicto. Pero hermanos, estas cosas ustedes y yo sabemos que no se producen de manera natural en el ser humano, a menos que Dios intervenga. Así que podemos afirmar que la soberana providencia de Dios se lleva a cabo incluso en y por medio de los tiempos también de confusión política y religiosa. En medio de las dificultades económicas, el mismo versículo 1, vamos a regresar a Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo, ¿qué cosa en la tierra? ¿Qué hubo? ¿Alguno ha tenido hambre?
¿Es sabroso tener hambre? ¿Cómo se pone cuando tiene hambre? Cuando se pasa la hora y el pastor sigue hablando. Uy, pastor, vamos a llegar tarde a almorzar. Este relato nos muestra las dificultades que tuvo que enfrentar el pueblo de Dios con una hambruna. Esto no solo ocurrió en época de los jueces. Génesis capítulo 12, versículo 10, nos muestra que también ocurrió en la época de Abraham. Abraham también se enfrentó a una hambruna, pero Abraham tenía plata y padeció hambre. No había que comprar. Pueda que tuviera plata, pero no había comida. Jacob fue a Egipto precisamente a causa de una hambruna. Génesis 42 al 45 nos hablan de esto. ¿Se acuerdan? Jacob tenía plata y él mandó a Egipto a traer comida y mandó plata. Él no pidió subsidios, ¿cierto? Él no esperó una declaratoria de emergencia económica para que le dieran comida. No, él tenía con qué, pero no había comida. En la época del libro de Ruth, podía verse ya que estas hambrunas hacían parte de ese juicio de Dios contra la idolatría. Levítico capítulo 26 del 18 al 20 hablaban que Dios iba a cerrar la tierra, que iba a ser como un horno, como un hierro, y no iba a producir a causa de la rebelión de su pueblo que se había alejado de Dios. Pero así como Dios estaba cumpliendo su propósito con Abraham al principio, con Jacob, que enfrentaron estas mismas dificultades de la hambruna, aunque tuvieran dinero, Dios también en el libro de Ruth sigue cumpliendo su propósito en esa época que gobernaban los jueces. Seguía cumpliendo su propósito en las familias del pacto, entre las cuales levantaría la simiente del Redentor que vendría a rescatar a todo ese pueblo de Dios, tal como el Señor lo prometió desde Edén. ¿Se imaginan ustedes un momento la carestía que se presentó en esa época? ¿Se pueden imaginar ustedes cuánto costaría el pan? A los que les gusta el pan. Estaba como caro. O en las aldeas, en los campos, ¿cuánto costaría el trigo, la producción de trigo? Hermanos, ¿ustedes han considerado lo que implica la imposición del gobierno de un salario mínimo? ¿O ustedes son de los que están dichosos porque subió el 20 y pico %? ¿Entiende usted cómo eso, en lugar de beneficiar, daña la economía de todos los hogares y en especial de los que no son ricos? Con lo que usted hizo mercado en 2025, ¿hará el mismo mercado en 2026? ¿La asistencia a sus citas médicas de su EPS no serán acaso más costosas este año? ¿No termina la inflación acabando con el superaumento del salario mínimo? Bueno, en parte podemos decir que en nuestro tiempo también pasamos dificultades económicas en medio de las cuales sigue obrando la providencia de Dios, llevando a cabo su plan de redención, que si bien ya fue obrada en Cristo, se está aplicando al número de sus elegidos que escuchan el Evangelio cada día. Incluso en medio del juicio a las naciones que dan su espalda a Dios y que rechazan al gobernante supremo por ir tras sus ídolos, como ocurrió en el tiempo de los jueces. Dios sigue obrando providencialmente en familias y decisiones difíciles. La introducción al libro de Ruth nos muestra la soberana providencia de Dios en familias normales, comunes y corrientes y situaciones cotidianas, donde hay que tomar decisiones difíciles. ¿Alguna vez le ha tocado a usted tomar decisiones difíciles? Que lo piensa un momento antes de lanzarse a tomar esa decisión, por las circunstancias que atraviesa. Leamos la segunda parte del versículo 1. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ay, hermanos.
Ahora se nos muestra la historia de un hombre, su familia, que debe tomar una decisión ante una hambruna. Y la decisión era migrar temporalmente a un lugar en donde puedan dar provisión para los suyos. Yo me pregunto, ¿serían solamente este hombre y su familia los únicos que decidieron migrar en esa época? Yo creo que no. Si generalmente esa era una sociedad agrícola, ¿qué pasaría con las tierras de esta gente al migrar? ¿Será que iban a vender todo lo que tenían para buscar futuro en otro lado? En Colombia sí que sabemos lo que es la migración, conocemos este fenómeno. Aún en este supuesto gobierno del cambio y potencia mundial de la vida, la gente deja sus territorios por causa de la violencia. Pero es un hecho que, al menos así lo recuerdo yo desde mi juventud, cuando salí de mi pueblo de crianza a estudiar y buscar oportunidades en esta ciudad. Poco antes de pandemia, nuestro país vio el boom de los migrantes venezolanos por causa de la violencia, en busca de oportunidades para suplir sus necesidades. Necesidades que se volvieron más grandes al profundizar en su país las políticas socialistas, políticas antidios, ideas revolucionarias que los empobrecieron y que, por cierto, no se han arrepentido de esas ideas. Así que conocemos de cerca situaciones. ¿No conoce usted un migrante en su barrio o en su trabajo? En esta ciudad se sube a un bus, ahí están los migrantes, en una esquina, en un semáforo, ahí están. Situaciones familiares muy difíciles, que llevan a las familias a tomar decisiones muy difíciles. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Será que podemos confiar en su consejo? ¿Será que hay esperanza en medio de esta crisis que hemos mencionado? El libro de Ruth nos mostrará que Dios sigue obrando, aunque pareciera que estuviera ausente. Y nos enseñará que en realidad sí podemos confiar en Él, aun cuando las cosas no mejoren para nosotros. En segundo lugar, decimos que esta soberana providencia de Dios se ve incluso en las paradojas de la vida. El diccionario Noah Webster define paradoja como un principio o proposición contrario a la opinión general o aparentemente absurdo, pero cierto en la práctica. La RAE también define que es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Los nombres de los personajes y lugares de esta historia, así como las decisiones planteadas por esta familia, dan fe de la paradoja, como lo vemos en el verso número 2. El nombre de aquel varón era como Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Ahora la historia se centra específicamente, nos apunta a una familia muy específica. Ya sabemos que por el contexto que se va a resaltar, que Dios estaba preparando ya el camino para el gran rey de Israel, cuyo abuelo es presentado en este libro como esa expresión de la gracia de Dios, trayendo herencia a los que han sido redimidos. Pero esta familia específica presenta una serie de contradicciones a lo que el sentido común debería llevarnos. El nombre de aquel varón era Elimelech. En los tiempos en donde cada quien hacía lo que bien le parecía, había un nombre cuyo nombre significaba: mi Dios es rey. Eso significa Elimelech. Mi Dios es rey. Y recuerden que el nombre para los hebreos no era meramente un rótulo o una etiqueta para una persona, sino que describía a la persona completa. Así que era muy importante. ¿Quién le puso ese nombre? Mi Dios es rey. Este hombre entonces tuvo que haber tenido una vida que de alguna manera proclamó la verdad que Dios es rey. Elimelech no era un extranjero, no era un moabita, sino era un ciudadano del reino, un hijo del pacto, era de Belén de Judá, de donde también vendría el Mesías.
y llevaba en su nombre la declaración del reinado de Dios. Su propósito era declarar el reinado de Dios. Así como tú y yo hoy que creemos en Jesús, llevamos una inscripción del nombre de nuestro Salvador y debemos anunciar al mundo que la esperanza de redención para este mundo perdido se halla solamente en Jesucristo. Y nos dice el relato también, o más bien, el relato no nos dice si este hombre le consultó a Dios. Es muy rápido el relato, no nos dice que oró pidiendo esta dirección de Dios para tomar esta decisión. No nos dice que tomó un consejo familiar para irse a Moab durante la hambruna. No sabemos exactamente qué pasó. Pero el hecho es que él salió con su familia de Belén de Judá. Y aquí viene la otra contradicción. Belén significa casa de pan. ¿Pero qué era lo que estaba pasando en Belén? ¿Qué estaban sufriendo? Hambre. Una hambruna. Usted va a la panadería y no hay pan. ¿Cómo así entonces? Se supone que en la panadería venden pan, ¿no? Casa de pan. Y la casa de pan vivía hambruna. No había pan en la ciudad. ¿No es esto contradictorio que no haya pan en la casa de pan? ¿Cómo es que un siervo del gran rey, porque dice Dios es mi rey, no tiene que comer? No podía Elimelech en medio de esta situación ponerse a predicarle a su nación y decirle, volvámonos a Dios, arrepintámonos porque estamos bajo un juicio de Dios y si nos arrepentimos, Dios otra vez nos dará pan. ¿No debía de pronto haber hecho algo así? Otro detalle importante de esta familia es el nombre de la esposa y los hijos. Noemí significa placentera o dulce, pero vamos a ver más adelante que ella va a decirle a la gente, no me llamen Noemí, llámenme Mara. No me digan dulce, díganme amarga en lugar de dulce. ¿No es contradictorio? Por las dificultades que tuvo que afrontar. El nombre de los hijos de Elimelech parecen más bien como señales proféticas. Malón significa enfermedad. ¿Usted le pondría a un hijo suyo así? Enfermedad. Terrible, ¿no? Pero ojo, los nombres en la Biblia, por lo general, hablan de la persona. Y en la época del profeta Isaías, acuérdense que él y sus hijos eran señales también. Y en la época de Amós, los hijos de Amós, sus nombres eran señales proféticas. Así que yo puedo entender acá que estos nombres podían ser proféticos de lo que estaba pasando en esa época, de lo que vivía el pueblo en esa época. Una gran enfermedad. Y para remate, que Elión significa destrucción. Mejor dicho, esa familia, uno diría, ¿cómo es eso? Yo no le pongo a mis hijos eso. Bueno, en nuestra cultura nosotros ponemos los nombres simplemente porque es el nombre del abuelo, del papá, etcétera. Pero no tenemos la misma concepción que tenían en su momento los judíos. Qué extraño, ¿no? Que pusieron esos nombres. ¿Qué estarían pensando sus padres? Lo interesante es que la vida de estos hombres termina fuera de su tierra. Tal vez una señal de muerte y destrucción como el juicio de Dios contra una nación infiel. No se nos dan mayores detalles en la historia por el momento, pero este es el contexto en el cual se desarrolla la historia del libro de Ruth. Y hoy sabemos, a pesar de lo contradictorio que pueda parecer, que Dios está obrando, que Dios está gobernando todo, incluso en medio de estas situaciones. Hermanos míos, consideremos en esta historia que nos presenta el libro de Ruth, la soberana providencia de Dios, su gobierno santo y sabio de todas las cosas, de todas las personas, de todas las circunstancias para llevar a cabo su amorosa redención. Y tomemos ánimo en medio de nuestra propia situación al considerar que Dios está obrando su propósito, que ahora nosotros conocemos mejor ese plan, puesto que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ya ha venido y nos ha mostrado el grande amor de Dios al entregar su vida en la cruz
pagando un alto costo por nuestros pecados y entregándonos esa liberación del pecado, cancelando la deuda inmensa que nosotros no podíamos pagar jamás y dándonos herencia junto con todos los que ahora son parte de la familia de Dios. En esta providencia santa y sabia, ahora se sigue cumpliendo el propósito de Dios de añadir a su iglesia cada día los que han de ser salvos y de estar perfeccionando a los salvos hasta el día de Jesucristo, edificando a su iglesia, preparándolos para su venida. Así que, hermanos míos, tomemos consuelo en medio de las situaciones difíciles, sabiendo que nuestro Dios sigue al control. Pidamos la gracia del Señor para tomar decisiones que honren a Dios por difíciles que puedan ser. Y busquemos servir con gozo a nuestro glorioso Salvador, que nos ha librado del pecado, de la muerte eterna, y nos ha traído a vivir una vida nueva. Si aún no has depositado tu confianza en Jesucristo para ser salvo y vivir esta vida nueva, no esperes más. Ven a Cristo hoy mismo pidiendo que sea tu Redentor, tu Salvador, tu esperanza, tu consuelo en esta vida y por la eternidad. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra, por la reflexión que a través de ella podemos tener. Gracias te damos por tu soberana providencia en la que se cumplen tus propósitos, todo tu consejo, lo que tú has determinado desde la eternidad para gloria, honra y alabanza tuya. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a recordar esta verdad cada día de nuestra vida, que tú sigues obrando, que tú sigues actuando para alabanza de tu nombre y para beneficio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en medio de las diferentes situaciones a las cuales nos enfrentamos, que entendamos que tú sigues gobernando, que tú sigues estando al control de todo y que podemos confiar en ti. Señor, en medio de las contradicciones que podamos experimentar también nosotros, tu gracia nos encamine, tu espíritu nos dirija en tu buena voluntad, que tengamos claridad de lo que nos enseña tu palabra para movernos conforme a esa instrucción. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén y